Ser podcast. ¡Oh! ¡Qué a gusto se queda uno, eh! Yo creo que he equivocado equivocación. Yo tenía que haber sido ¿Puedes matar algún mosquito que haya por ahí ya de paso? Podríamos hacer como El Veredicto, el programa que es de Ana Rosa Quintana. También. Bueno, yo recuerdo, y ahora hablaremos del otro programa al que vamos a homenajear, un programa también de juicios en la tele, porque la semana pasada Félix Martín, nuestro fiscal, asumió el reto de acercarnos al fenómeno del género True Crime, pero en contraposición a la justicia. Porque llevamos muchos meses debatiendo de esto, por ejemplo, cuando hemos tratado aquí asuntos como el que hizo de Félix Martín el fiscal más popular, conocido, mediático, etcétera. Aunque yo no sé si esto te persigue mucho, Félix, o si convives bien. ¿Eres como los Estopa, que ya hubo un momento que aborrecían la raja de tu falda, o no te molesta tanto que te digan el fiscal del caso de la Guardia Urbana? No, porque además la gente es bastante cariñosa cuando se acerca a mí. Sí. Bueno, el caso de la Guardia Urbana, el de los hermanos Menéndez, cuando estas últimas semanas, por ejemplo, por remitirnos a lo más reciente, nos hemos acercado a los terribles crímenes del monstruo de Florencia. Y es que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un fenómeno que además resulta cada vez más frecuente. Historias judiciales que saltan del sumario a la pantalla, pero casi sin transición. Sin solución de continuidad. Casos complejos, con decisiones delicadas, casos que se convierten en documentales, podcasts, series, y en realidad en paralelo, mientras todavía resuenan los ecos del juicio. Y no sé, consumimos esos relatos con la misma naturalidad con la que seguimos una producción de ficción. Una forma muy gráfica de verlo es que tú abres la pantalla en la misma línea de los cuadraditos estos a los que te va a llevar a una serie o a un true crime o lo que sea, que te ofrece Netflix, pues conviven tanto uno como otros. Es decir, que eso a lo mejor incita a que después no acabemos de diferenciar. A que no acabemos de diferenciar que una es una serie de ficción y otra hay víctimas reales, o una familia, incluso la familia del acusado, que también está pasando ahí por un drama, ¿no? Bueno, ocurre también con revisiones de casos ya juzgados, con entrevistas en profundidad, con obras que se centran en un único ángulo del asunto, incluso con productos que bucean en la vida privada de las víctimas para explicar, algunos son de parte, para explicar desde su punto de vista lo que ocurrió. Y todo ello en un contexto donde la información circula mucho más rápido que la justicia, ya sabemos, y no solo en este país, quizá especialmente en este país, pero se va moviendo a pasos de gran mastodonte. Y eso no ocurre del todo de la misma manera en la ficción, donde el relato audiovisual termina condicionando de alguna forma cómo podemos llegar a conocer o a recordar ese caso. Así que esta noche queremos preguntarnos: ¿dónde termina la justicia? ¿Dónde empieza el relato? ¿Hasta qué punto el true crime ayuda a comprender? ¿Cuándo corre el riesgo de sustituir a los tribunales en la mente del espectador? Así que esta noche, voy a utilizarlo otra vez. Esta noche hemos organizado un juicio simbólico, el juicio del True Crime, que ahora empieza oficialmente. Y bueno, primero una sintonía de un programa de la tele, a ver quién la recuerda. Fue más famoso el programa que la sintonía, la verdad. Alf. No. Era de la época. En la misma época, los domingos por la tarde, las 2 emitían Alf, pero no, estamos hablando del programa Tribunal Popular. No sé si qué bueno, sí. Tribunal Popular, tú lo veías, ¿verdad, Parda? Tú sí que yo fuiste coetánea, claro. No sé si alguien más aquí, ¿alguien lo recuerda? Ya tengo una edad, sí. Un programa muy popular, de debate, emitido en televisión española entre el 89 y 1991, que utilizaba, bueno, en realidad casi la misma mecánica que vamos a utilizar aquí, la de poner en escena un juicio para abordar temas de actualidad social, política, cultural, de gran interés para el público, programa que se desarrollaba en el plató. Javier Nart era el fiscal de ese programa. Javier Nart. El abogado defensor Ricardo Fernández Deu, y bueno, el juez don Xavier Foz. Cada semana se juzgaba un tema controvertido, se invitaba a testigos, a expertos, personajes públicos, y finalmente un jurado popular compuesto por personas del público votaba para emitir un veredicto simbólico sobre el tema. Félix, esto era una forma de avanzarse, porque todavía la figura del jurado todavía no se había implantado aquí en España. Esto era unos años antes. ¿Tú lo viste también o no?
yo que también tengo una edad, Claro. sí lo veía. Fijaros que yo me acuerdo de dos. Recuerdo uno que se hizo respecto a la legalización de las drogas, Sí. que tuvo como una polémica y que salía Fernando Savater. Y recuerdo otro donde se analizaba la figura de Jesús Gil y Gil con el propio implicado. O sea, fijaros. Sí. Él se prestó a ir para que le juzgaran. Dice, a otros tribunales igual no. Ya vemos si sorteamos la justicia. Pero a este que era de pega, bueno, pero que tenía una repercusión social el programa. Sí. Fíjate que fue un anticipo a lo que luego le pasó a Gil, pero bueno. Ya. Y lo que tú decías es curioso. En España tuvimos, ya lo hemos contado muchas veces, la Constitución que prevé la institución del jurado en el 78, hay que esperar hasta 1995 para que lo tengamos, y sin embargo en un programa de la tele ya lo teníamos en 1989. Fijaros la ironía. Y la otra, fíjate la anécdota que te va a gustar, Robert, es que hace pocos días tuve que ir al programa por otras razones de fiscal de la asociación de la que soy, al programa de Gemma Nierga aquí en Cataluña. Sí, me suena la chica esta, sí, promete. Que creo que la conoces. La conozco algo, sí. Ideas, ¿es? Sí, efectivamente. ¿Y sabéis quién estaba? ¿Quién? Ricardo Fernández de U. ¡Hombre! Y me hizo muchísima ilusión verle. Gemma Y Nierga fue también muy estaba. bajo. Sí. Bueno, oye, si os parece, comenzamos el juicio, True Crime versus Justicia. Comparece en este tribunal, ante este tribunal, como fiscal, en representación de la justicia y de sus garantías, el ya saludado Félix Martín. No sé si va a solicitar la condena o la absolución del True Crime. Estamos todos muy intrigados. Y, por parte de la defensa, la abogada Andrea de Grelos, que se parece mucho a Andrea Morelos. Tiene una retirada, sí. Hasta en la voz se va. Ambos van a escuchar a nuestros testigos, van a interrogar. No sé si... yo creo que esto, como los grandes juicios, va a necesitar de más de una sesión. Félix, igual hacemos 2 o las que se tercie, seguro. Yo creo que sí. Van a replicarse entre ellos y, como siempre, la última palabra será del jurado, que son los oyentes del Se Amanece. Venga, comencemos con los alegatos iniciales. Primero el fiscal y después la abogada Andrea de Grelos. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, señoría. La Fiscalía parte de reconocer que estamos ante un juicio muy complicado para el jurado. ¿Por qué? Porque demonizar sin más al True Crime sería reduccionista e injusto, porque más que ninguna otra cosa, para la Fiscalía el True Crime tiene como una moneda un anverso y un reverso. ¿Por qué? Porque en un True Crime podemos encontrar, y existe desde luego, buen periodista, incluso justicia, pero ojo, señoría, también hay espectáculo y no pocas veces sesgo, cuando no incluso un claro intento de tergiversar la verdad por otras finalidades. Dejadme que os evoque el tratamiento mediático tan desigual en asuntos como, solo por poner unos ejemplos, Alcácer, Asunta, Nevenka, Magi Salvador, Los Menéndez. Y es que el True Crime puede ser una herramienta cultural, desde luego, pero también un arma peligrosa si confunde verdad con verosimilitud al servicio de determinados intereses. Ya sé lo que me va a decir la letrada Andrea, y con razón. La justicia tiene defectos. Por ejemplo, en los casos de Dolores Vázquez o Alcácer lo prueban. Pero ojo, y aquí voy a estar yo como fiscal para recalcarlo, la justicia también tiene virtudes que son sagradas, garantías como la proporcionalidad, como la presunción de inocencia. Y sabéis la fundamental, que el objetivo de la justicia solo es uno, no el espectáculo, sino la verdad, y eso lo cambia todo. Oye, perdona, antes de que tome la palabra, como decimos en los alegatos iniciales, la abogada, como esto también nos sirve, en realidad, abrimos paréntesis y aprendemos del discurrir de un juicio. A ver, tú como fiscal, en estos alegatos, y cada vez que te diriges, ahora lo haces a la audiencia, pero tú siempre como fiscal tienes claro que te estás dirigiendo al jurado popular, que es quien va a dictar sentencia. Tú siempre te estás dirigiendo cuando dice, tened en cuenta, cuando hace a ellos, ¿no? Directamente a ellos. Y les miro, les llamo señorías, además explico que son señorías a partir de entonces, y además sabéis cómo se revuelven el asiento, como diciendo los pobres, ¿en qué lío nos habéis metido, ¿no? Pero siempre les miro a ellos y me dirijo a ellos. Oye, son un todo, quiero decir, ¿te puedes dirigir a alguno particularmente? Porque tú no
no. Tú sí que sabes sus nombres. Dice, a ver, el de la camisa de cuadros. Que... pero sabes sus nombres, sabes Sí. su filiación, pero no te, son un todo. Y Es siempre un te todo. tienes que dirigir a ellos. Es un Vale. todo. Alegatos iniciales, Andrea Degre, los abogada. Bueno, tiene razón el señor fiscal cuando dice que a mí me toca evidenciar los defectos de Uy, la qué broma justicia. Madre mía, lo tienes crudo, Félix, ¿eh? Qué seguridad en la abogada esta. Cuidado. A ver, señor fiscal, es que el true crime ha servido para reparar silencios. Sin Soy Nevenka, muchas mujeres seguirían sin comprender qué fue el acoso institucional. Sin Dolores Vázquez no habríamos revisado los errores mediáticos que arruinaron una vida. El género true crime no es un enemigo de la justicia, sino un espejo de sus fallos y yo diría un amplificador de su lentitud y de sus prejuicios. Si me permite su señoría un pequeño matiz Sí. a la letrada, estoy de acuerdo, Andrea, en que el papel, como dice usted, en que el papel del periodismo es vigorizar la democracia y por ello la justicia, con los ejemplos que usted señala. Pero en mi opinión, seríamos ciegos si no nos damos cuenta que en no pocas ocasiones el true crime no sabe dónde está el límite. Por una clave, que contar no es juzgar, que un documental no es un tribunal. Bueno, pues este tribunal sí que queda constituido, es así, ¿no? La formalidad, quiero decir, alegatos iniciales, entonces ya quedan constituido formalmente el tribunal, el jurado, ya sabéis que sois vosotros, los oyentes del Se Amanece. Llamamos al primer testigo. Comparece Lara Losa, periodista de tribunales. Lara, has cubierto los grandes juicios del país. ¿Dónde crees que se cruzó la línea entre la información y el espectáculo? Pues en el momento en que las cámaras entraron en el dolor. El caso Alcácer fue el principio de todo. Convertimos el sufrimiento en horario de máxima audiencia. Y desde entonces cada crimen grave corre el riesgo de transformarse en una serie. Lara, soy el fiscal. Permítame una pregunta. Más recientemente, casos como el de Rocío Carrasco, la televisión se convirtió en un tribunal. No niego el derecho de nadie a contar, pero le pregunto, ¿no? Para usted, ¿un plató corre el riesgo de convertirse en una vista oral? ¿No corremos el riesgo de que el público intente convertirse en un jurado? Bueno, el peligro del juicio mediático es que la verdad ya no se busca, se vota y cada espectador pues se siente juez. Lara, y supongo que también hay que reconocer que esos relatos, no sé qué piensa usted, dan visibilidad a los dolores invisibles, como a la violencia de género, al acoso, al abuso de poder. Yo creo, si me permite también la letra de Andrea, que no sé si este matiz lo compartiría Lara, que la visibilidad no puede pagarse con la pérdida de garantías, que la justicia no se construye con trending topics. El tribunal también puede dirigirse, puede preguntarle. Totalmente, Sí. totalmente. Vale. Lara, el tribunal le hace entonces la siguiente pregunta. ¿Cree que los periodistas están preparados para narrar un proceso penal con rigor? No siempre. Necesitamos formación jurídica, sensibilidad, ética y una regla de oro muy importante. No se puede contar lo que todavía no ha terminado. Si me permite su señoría, Sí. a este respecto, esto yo no lo podía hacer tanto, de interrumpir un juicio, esto no se puede hacer tanto. Aquí, pero bueno, aquí vas con ventaja, claro. Estoy un poco estoy en casa, al amparo de lo que tú ordenes. Bueno, señor fiscal, sí, le permito. Gracias, señoría. A cuenta de lo que dice Lara, me gustaría contar una anécdota porque creo que ha dado la clave cuando dice que no se puede contar lo que todavía no ha terminado, uno de los límites éticos, una anécdota real en torno al terrible crimen por el que primero se detuvo y después se condenó al hijo de un conocido actor por la muerte de su compañero sentimental. Recuerdo perfectamente, atónito, cómo la investigación acababa de comenzar, ni siquiera se había conocido la autopsia, no había por supuesto informes policiales, no había una cronología fijada, ni se habían tomado las declaraciones, y aún así, en una televisión de ámbito generalista, estoy yo viéndola y de repente observo una recreación dramatizada con actores de lo que según el programa podía haber sucedido. Antes de todo eso, ¿vale? Esto es lo que yo llamo, y lo digo claramente en este tribunal, contaminar un proceso. Porque cuando una investigación está en marcha, cada imagen, cada insinuación, cada reconstrucción precipitada puede crear un juicio paralelo, que nunca es bueno. El espectador cree que ya sabe lo que pasó. El testigo que verá la recreación puede verse influido. El sospechoso puede convertirse en culpable en la mente del público antes incluso de poder defenderse. Y lo más grave, los profesionales que trabajan en el caso comienzan a cargar con una presión mediática
que no les corresponde. La justicia necesita silencio, método y serenidad mientras se está proyectando. El espectáculo necesita inmediatez. Y cuando el espectáculo, ya termine, señoría, entra en un proceso vivo, lo que se rompe no es el guión, lo que se rompe es la presunción de inocencia, la imparcialidad y a veces la posibilidad misma de llegar a la verdad. Y esto, en definitiva, es de lo que estamos hablando hoy. El riesgo de convertir un crimen real todavía confuso, todavía en estudio, en un producto narrativo con apariencia de certeza en relación con una versión concreta elegido por unos guionistas concretos. Señor fiscal, Gracias, ¿no le parece a usted suficiente que ese programa donde se está realizando la recreación tenga un rótulo muy llamativo, que los presentadores del programa vayan insistiendo en que eso no es más que una recreación? Lo que prevalece en la mente de quien lo está viendo es que aquello es como una recomposición de la realidad como tal. Sí. Vale. A mí me parece hacer trampas. Eso me parece hacer trampas. Si le parece, ya vamos a declarar al médico forense de Si Amanece Nos Vamos, al doctor Luis María Planchat. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Buenos días. Señor forense, en las partes le van a hacer unas preguntas. Empiece usted, señor fiscal. Gracias. Buenos días, señor doctor Planchat. Es un honor estar con usted en el juicio. Le pregunto, doctor, usted como psiquiatra, ¿qué explicación nos puede dar a que la sociedad haya quedado tan fascinada por el true crime y, sobre todo, ahora, en este momento? ¿Por qué ahora y no antes? Mire, señor fiscal, se podría dar una explicación muy simple, diciendo que es el morbo, que lo que mueve todo es el morbo, y llegar a conclusiones sobre la sociedad y tal. Yo apuntaría otra serie de razones, fundamentalmente. En primer lugar, yo creo que en el ser humano está imbuido en su código genético la necesidad de estar protegido, o de protegerse, o de prever posibles ataques, ¿no? Desde sus orígenes, el ser humano ha tenido que estar en esa actitud. Y en ese sentido, el true crime sería como le dice al ser humano, a la persona, le dice: presta atención, mira lo que te puede pasar, y aprende para defenderte si te encuentras en esa situación. También hablaría de otra razón, que podría ser lo que nosotros en psicología y en psiquiatría llamamos el miedo recreativo, que es aquella situación en la que se presenta una serie de secreciones de neurotransmisores, hormonas, cuando estamos experimentando una sensación de miedo, pero con una situación de seguridad. Es lo mismo que, para que lo entienda el jurado, sería lo que se produce en una montaña rusa, por ejemplo. Otra razón podría ser que provoca una reflexión, el true crime puede provocar una reflexión acerca de la naturaleza humana y del estado de la sociedad. Existen los malvados, o qué factores psicológicos han podido llevar a esta situación, incluso preguntas que puede hacerse el espectador, como por ejemplo, si yo fuera padre de un hijo que está acusado de asesinato, ¿yo lo podría entregar, por ejemplo? Sí. Otra razón, y acabo, sería que lógicamente el true crime innegablemente emplea una serie de recursos dramáticos que captan el interés del público, pues ya sea por el suspense, la sorpresa, el clima de misterio, y que afectan a nuestros instintos y miedos más profundos, como pueden ser los celos, la codicia, la venganza y tal. Y finalmente, y con ello concluyo, la otra razón que yo indicaría, que sería una quinta razón que yo indicaría, sería fundamentalmente la curiosidad humana. El ser humano es curioso por definición. La incertidumbre es psíquicamente muy dolorosa, y entonces queremos saber cómo se resuelven las cosas, y que sobre todo de aquellas situaciones o casos que no sean comprensibles, ¿no? Como por ejemplo puede ser un crimen. Yo creo que estas 5 razones son las que explicarían el éxito del true crime en la actualidad. Señor Planchat, soy la letrada de Grelos. Quería hacerle alguna pregunta. En algunos casos... Se ha metido con el papel, la tía. Sí. En algunos casos, señor Planchat, se ha visto que un villano televisivo genera simpatías inesperadas. No sé si usted considera esto un fenómeno psicológico peligroso, y además si el relato audiovisual puede distorsionar la percepción real de la violencia. ¿La normaliza o la desensibiliza?
Yo creo que esa glorificación del criminal que comentaba la señora letrada puede darse, pero sería sinónimo y para mí indicativo de que el true crime no es correcto. Y en eso, si usted observamos la historia y la evolución del true crime, vemos que en un principio sí que el true crime se centraba más en los aspectos más cruentos del hecho criminal, y había una cierta fascinación por la mente del criminal, y además también que se asociaba a una idealización de las labores policiales, etcétera. Yo creo que el paso del tiempo lo que ha demostrado es que se han introducido una serie de cuestionamientos de temas sociales. Es decir, lo que nos están enseñando, lo que estamos viendo, pues puede demostrar o puede hacernos ver pues que detrás de todo ello existe una situación de desigualdad, de racismo, etcétera, ¿no? Toda esa introducción de estos temas sociales, y también de el aspecto y las circunstancias también de las víctimas y sus familias, que se ha ido introduciendo desde los primeros true crimes hasta los más actuales, yo creo que evita, por decirlo de alguna manera, esa glorificación del criminal y esa idealización del criminal. Señor fiscal, ¿tiene usted alguna otra pregunta para el testigo? Mire, y yo creo que esta le va a gustar a su señoría, porque es una cosa de la que hemos debatido muchas veces en Se Amanece, en Juzgado de Guardia. Tampoco me haga públicamente la pelota, señor fiscal. Eso no queda bonito. No. Hay que ser sutil, pero no lo he sido. Doctor Planchat, mire, tengo dos grandes curiosidades, y es que muchas veces lo he pensado desde el punto de vista de las víctimas y desde el punto de vista de la familia del condenado. Imagínese, doctor Planchat, que estas dos familias, o la propia víctima, está viendo el true crime, o la familia del condenado. ¿Cómo les puede afectar psicológicamente a ellos? ¿Les puede provocar gran daño? Pues les puede provocar gran daño y les puede reivindicar. Tanto en un caso como otro es normal, y es una reacción normal, por decirlo de alguna manera. Y me explico en qué sentido. En que hay familias, y esto el Ministerio Fiscal, al igual que yo, personalmente lo hemos comprobado, pues hay familias en las cuales necesitan esta reivindicación por ese hecho de justicia, por decirlo de alguna manera, que podría haberse representado en el true crime y tal, mientras, y hablo también para los familiares, respecto a los familiares del condenado, mientras que en otras situaciones se puede producir una vuelta a la reexperimentación y, consecuentemente, a lo que nosotros llamamos un síndrome de estrés postraumático, es decir, a la aparición nuevamente de esos pensamientos intrusivos, esas conductas de evitación y esa hipervigilancia que conlleva el visionado de esta situación, es decir, el volver a vivir la historia, ¿no? Pueden darse las dos cosas, y depende muchas veces de cuál ha sido el proceso, tanto de la familia, los familiares de la víctima, como también los familiares del condenado, cuál ha sido el proceso que han vivido ellos y las características personales de todos ellos durante todo ese proceso. Y desemboca... Le ruego que vaya acabando, doctor, porque no veo signos de agotamiento ya entre el jurado y entre los comparecientes, y le quería formular, aunque solo para cerrar la sesión de hoy, una última pregunta. Si cree usted que un documental puede influir en la memoria de los testigos, en aquello que después hemos llegado a llamar casi el síndrome Mandela, si existe el riesgo de contaminación, de generar incluso falsos recuerdos y que se den como buenos. Sí, totalmente. Puede ocurrir. Es decir, incluso lo que se ha comprobado es que en la memoria de hechos muy traumáticos sí que puede haber una afectación y puede crear falsos recuerdos. Eso está claro. ¿Ve usted mucha frivolidad? ¿Considera que un documental, por ejemplo, un true crime, debería siempre contar con especialistas antes de atribuir ningún diagnóstico?
Antes que nada, señoría, mire, lo que sí que le tengo que decir de entrada es que, con todo el respeto de este perito respecto al tribunal, esa frase y esa pregunta que usted me ha dicho de atribuir diagnósticos, quiero dejar claro y rechazarla de entrada, porque eso presupondría el que existe algún trastorno, alguna enfermedad detrás de esas situaciones, y eso no es falso. Permítame señalar que en otras intervenciones que he tenido con el Ministerio Fiscal, y en concreto con el fiscal que está asistiendo a este juicio, lo hemos comentado muchísimas veces. El mal y el malvado existe, y eso no es sinónimo de que detrás haya ningún tipo de trastorno ni ningún tipo de enfermedad. Por lo tanto, en ese sentido, sí que quiero romper una lanza, y a lo mejor sea lo más positivo que pueda presentar este perito en este acto judicial, el descartar absolutamente de que siempre o pueda haber la existencia de un diagnóstico. Puede haberla, pero ni es lo más frecuente, y por supuesto el admitir eso comportaría que siempre estaríamos diagnosticando la maldad. Y doctor Planchat, muchísimas gracias por su comparecencia, muchísimas gracias por sus respuestas, por su claridad, y hasta aquí. Le tengo que dar a la maza ahora, ¿no? Venga. Se cierra la primera sesión del juicio, que abriremos en vista oral la próxima semana, en hora, fecha y lugar que determinará este tribunal. Señorías, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.